a que nosotros veamos esa necesidad, ¿sí?, de llevar a cabo procesos de investigación. Entonces, dentro de esas motivaciones podríamos encontrar uno que es que el ser humano quiere, desea, anhela conocer la verdad. La verdad respecto a un tema, ¿sí? Existe en el ser humano esa necesidad, ese ímpetu por conocer cómo funcionan verdaderamente las cosas. Una investigación puede surgir para resolver interrogantes que afectan negativamente a las personas. Otra de las motivaciones para que el ser humano busque investigar es el conocer el pasado. ¿Por qué? Porque muchas de las investigaciones que se dan, sí, del área de la historia surgen para qué, para poder explorar el pasado. Es importante saber qué ocurrió antes y por eso cuando se hacen procesos investigativos, normalmente nosotros trabajamos incluso con un estado del arte. ¿Qué es ese estado del arte? El saber qué se conoce, qué se sabe respecto a esa temática. Entonces, uno de los objetivos de la investigación o que mueve a los investigadores, sí, es el afán de dar respuesta a asuntos actuales. ¿Pero de dónde? Partiendo de dónde? Del conocimiento pasado. En otras palabras, podríamos decir que se trata de conocer el presente para prever el futuro, pero partiendo de la experiencia histórica. Y miren que todo lo que yo les voy diciendo se va ligando con lo que hemos trabajado hasta ahora. Primero, las formas de acceso al conocimiento. Segundo, los tipos de conocimiento. Ahora vamos viendo las motivaciones hacia la investigación. Otro ámbito, sí, otra motivación para que el ser humano quiera investigar va relacionada con el perfeccionar investigaciones anteriores. Muchos trabajos han sido válidos, porque como yo les he dicho, una investigación deja, ¿sí?, o da pauta a una nueva investigación. Entonces, lo que hoy se investigó y se halló, de pronto, a futuro, va a haber nuevas investigaciones y lo que va a lograr esas nuevas investigaciones es mejorar procesos, ¿sí?, acotar procesos, de manera que la gente, que hace investigación va dando pautas a nuevos procesos, va dando pautas a nuevas situaciones, va dando pautas a nuevas formas de resolver los problemas. Yo les decía hace unos días, recuerden cómo se inició el proceso de la construcción de computadoras, qué tamaño tenían las computadoras y ahora, sí, el tamaño que tienen. Eso ha sido porque ha habido un proceso de investigación que ha permitido perfeccionar lo que anteriormente se conoció. O, por ejemplo, los procesos de médicos, ¿sí?, de cómo se llevaban antes las operaciones y ahora cómo se llevan a cabo. Incluso nosotros podemos hablar que ya existen robots que hacen operaciones. Entonces, todo eso ha sido un proceso, pero ha sido ¿por qué? Porque partimos de experiencia histórica y perfeccionamos investigaciones anteriores. Otro de los motivos puede ser el desarrollo y progreso de la ciencia y de la humanidad. Este punto, aunque puede ser un poquito, digámoslo, debatible, implica investigar y desarrollar una tecnología que haga progresar a la humanidad. Por supuesto que cuando hablamos de tecnología, de progreso, a veces resulta cuestionable, porque hablar de progreso es hablar de un término relativo, ¿sí? Es un término incluso ambiguo. Además, muchas veces el progreso de la humanidad atenta contra la vida del planeta y ustedes se han de dar cuenta cómo en muchos casos estamos volviendo a procesos anteriores, ¿sí? Estamos tratando de retomar
algunas prácticas ancestrales. Incluso yo les hablo, por ejemplo, desde el tema de la medicina, que les decía hace un momento. Si bien hay mucho desarrollo tecnológico en el tema de medicina, mucha gente todavía ha vuelto a esas prácticas ancestrales, a esa práctica de la medicina ancestral. Que eso nos permite, recuerden ustedes que al final el tema de la medicina está muy ligado a la naturaleza, porque todo este tema de medicamentos viene de las plantas, ¿sí? Mucha de la medicina que se desarrolla está tomada de las propiedades de las plantas. Y ustedes deben conocer muchas personas que se dedican a trabajar con medicina ancestral y creen mucho en el tema de la medicina con las hierbas, las clásicas hierbateras. ¿Quién no ha sido alguna vez curado del espanto, del ojo, de etcétera, etcétera? ¿Y a dónde llevan las mamás a que les curen estos males a los niños, a las niñas? A las hierbateras. Entonces, estamos con ese término un poco relativo y ambiguo, pero podemos decir que la investigación genera desarrollo tecnológico para la ciencia y para la humanidad. Además, las investigaciones, estas investigaciones que han sido previstas para la ciencia y la humanidad, está el tema también de prevención. Ya se trabaja mucho el tema de prevención, el tema de desarrollo sostenible, el tema de desarrollo sustentable. Entonces, la investigación lleva a que nos demos cuenta que es posible, sí, mejorar, que es posible lograr mayor bienestar en la población, porque esa es la idea, que todos estos procesos, todos estos deseos de conocer la verdad, de conocer el pasado, de perfeccionar investigaciones anteriores, de progresar en ciencia y tecnología, va ligado a que el ser humano pueda tener un mayor bienestar. Ahora, como les decía, estos términos, este último término queda bastante relativo, porque lo que de pronto para mí es bienestar, para Micaela no lo es. Y para Jonathan es a medias, ¿sí? Porque cada uno percibe el desarrollo y percibe el bienestar de distinta manera. Sin embargo, tomemos en cuenta que, como dice un gran filósofo, ¿sí? Como es Sócrates, y él dice que el fin último del ser humano es ser feliz, y hacia eso nosotros debemos tender. Aquí yo les he puesto 3 preguntas que alguno de sus compañeros dio respuesta. Y decimos, ¿para qué investigamos? Sí. Es indudable que pueden existir múltiples respuestas posibles a esta pregunta tan sencilla. Desde aquellas de carácter personal, que digo, yo investigo para tener un prestigio personal, yo estudio para sentirme bien, para alcanzar conocimiento. Mucha gente se dedica a investigar para publicar. Puede ser también para tener financiamiento, para viajar, para asistir a eventos, ¿sí? Pasando por otras que son mucho más nobles, digámoslo así, que es buscar el beneficio de la población, aportar con conocimiento, hacer crecer una profesión, ¿sí? Ofrecer o beneficiar nuevos productos, nuevas opciones a la población en general, a la comunidad, porque siempre cuando investigamos debemos pensar en la comunidad. Y otras que pueden ser muy profundas, cuando hablamos, por ejemplo, de generar conocimiento útil, de dar un fundamento a esas acciones que nosotros tenemos, evitar riesgos, ¿sí? Dar prioridades, fundamentar a la salud, influir en la economía del hogar, de la comunidad, del país. Todas estas posibles motivaciones, sí, es indudable que para comenzar a investigar nosotros
tenemos que generar lo que se denomina una idea, porque toda investigación parte de una idea. Y aparece esa idea, ya la vamos a ver más adelante, va a aparecer de múltiples fuentes, ¿sí? Por ejemplo, en el área de medicina puede aparecer cuando hay contacto con pacientes, cuando usted lee algo, y puede ser algo especializado, ¿sí? A partir de una conversación, una discusión, un debate con colegas, cuando usted asiste a algún evento, es decir, de las diferentes experiencias que vive el ser humano, esto puede convertirlo en un investigador. En este sentido, entonces, nosotros podríamos resumir que la investigación y las publicaciones, que es algo que ahora es como obligatorio, sobre todo en el área académica, son actividades que van íntimamente relacionadas. Que la investigación debe concluir con una publicación y que la investigación no termina ahí, sino que va eso generando nuevas opciones. Entonces, ¿para qué investigamos? Ahí está una respuesta a esa primera interrogante que yo les he puesto. Luego les he planteado una segunda interrogante que también su compañera ya nos dio una respuesta. Existen algunos temas en los que se ha desarrollado mucha investigación y otros en los que muy poca, ¿sí? Incluso hay una estructura poco definida y otros aspectos poco o casi nada investigados, o simplemente no se ha investigado y se ha dejado ahí. Por lo tanto, yo diría que este conocimiento, ¿sí?, previo es importante, entre otras cosas, para evitar la utilización de metodologías y diseños que ya no tienen nuestro interés y que nos limitan en las experiencias ya realizadas. En las primeras etapas que nosotros realicemos del proceso de investigación, las ideas suelen partir muy vagas. Cuando yo les diga a ustedes, chicos, vamos a hacer un pequeño proyecto de investigación, usted va a tener que partir de una idea, ¿sí? A veces son inexactas, abstractas, porque a veces decimos, yo voy a investigar y me invento y digo, quiero investigar y comienzo a buscar miles de temas, ¿sí? Y que me parecen maravillosos y que me parecen unos temas que son sumamente relevantes. Pero lo que debemos nosotros es saber qué me interesa, ¿sí? ¿En qué tengo curiosidad? ¿Qué experiencias he vivido yo que me ayuden a pensar en qué puedo investigar? A veces una simple conversación en un pasillo, a veces el hecho de estar en un evento con amigos puede generar ese proceso de investigación. ¿Qué quiero investigar? Lo que a mí me guste, lo que a mí me interese, lo que a mí me parezca, sí, que pueda ser importante. Lo importante es que cuando nosotros vayamos a desarrollar una investigación, no nos basemos en nuestros sesgos, no nos basemos en lo que yo pienso, yo siento, yo me imagino, ¿sí?, sino en aquello que pueda ser interesante, aquello que me pueda dar nuevos conocimientos y que realmente me genere en mí, ¿sí?, un nuevo aprendizaje, porque hacia eso tenemos que nosotros tender. Tenemos aquí qué me ha motivado a la investigación, por qué tengo que investigar y para qué tengo que investigar. Otro tema, ¿sí?, que su compañero muy bien lo planteó, era el concepto de la investigación científica. Yo les he puesto aquí un concepto, ¿sí?, tomado un poco de varios autores, y este concepto, Erika, ¿podríamos leerlo, por favor? Por supuesto. El concepto de investigación científica. La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico. El método científico indica el camino que se ha de seguir a esa indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. Muchas gracias, Erika.
Creo que sobre esto ya no tengo que ahondar. Ya hablamos sobre el método científico porque les expliqué en el conocimiento científico cómo se desarrolla el método científico, ¿no es cierto? Y que tiene ciertos pasos y que esos pasos son los que nos ayudan a poder llevar adecuadamente un proceso de investigación. ¿Cuáles son las características de la investigación científica? Bueno, su compañero también nos dio ciertas características, yo les he puesto aquí algunas. Hablamos de una investigación empírica y cuando hablamos de investigación empírica, hablamos de esa investigación que se basa en observación y en experimentos, ¿sí? Hablamos de esa investigación que recoge datos empíricos, es decir, de la gente, del grupo, de la comunidad. Hablamos de una investigación sistemática que tiene que seguir un rumbo, un curso, unos pasos y que son de manera secuencial. Cuando yo hago investigación no puedo decir, a ver, primero voy a comenzar con los resultados para luego seguir con el proceso metodológico. Yo les había planteado un cuadrito, un gráfico donde decíamos el proceso de la investigación científica que venía dado en 3 grandes fases. Entonces, tenemos que aprender que la investigación científica es sistemática, es ordenada. Aquí no podemos hablar de voy a hacer como yo crea, sino cómo debería llevarse a cabo. Controlada. Cuando hablamos de controlada, nosotros debemos saber qué vamos a investigar, cómo lo vamos a hacer, qué variables vamos a utilizar, hasta dónde hasta dónde voy a llegar con esta investigación. Tenemos que estar muy claros que el proceso de investigación implica que yo como investigador tengo que tener trazado todo un proyecto que me va a llevar a poder desarrollar este proceso investigativo. Hablamos también de empleo de hipótesis y preguntas, que era parte de los pasos del método científico. Y les decía, todo dependerá del tipo de investigación, del método de investigación que nosotros usemos para definir primero o pregunta o hipótesis. Pero toda investigación tiene que llevar o la hipótesis o la pregunta, o hipótesis y pregunta. ¿Sí? Y cuando nosotros terminamos nuestra investigación, tenemos que haber dado respuesta a esas preguntas o tenemos que haber validado, ¿sí?, esa hipótesis. Analítica. Porque usted, cuando hace un proceso de investigación científica, usted tiene que tener una criticidad. Usted no puede solamente tomar datos, procesarlos. Usted tiene que aprender a ser crítico. Entonces, el proceso investigativo viene dado con criticidad. Lógica. Les decía hace un momento, hay que evitar el sesgo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos investigación, nosotros no podemos poner nuestro parecer o lo que yo creo o digo, no, es que a mí no me gusta lo que salió, el resultado voy a ponerlo yo como a mí me gustaría. Tiene que ser totalmente objetivo. En una investigación científica nosotros podemos utilizar métodos cuantitativos, que son aquellos datos que nos permiten tener resultados cuantificables, numéricos, estadísticos, o métodos cualitativos, donde nosotros vamos a tener como resultado información a profundidad, con reflexión, con discurso. Una característica importante es la paciencia. Hacer investigación no es cosa de una semana ni de un mes. Hacer investigación implica un proceso de larga data, ¿sí? Podemos hablar de 1 año, de 2 años, de 10 años. Entonces, hay que tener este tipo de investigación se requiere mucha paciencia para lograr llegar a los resultados. Es cíclica, ¿por qué? Porque comienza con un problema y, como les decía, al finalizar va a dejar planteado un nuevo problema. Es decir, deja nichos, deja vacíos que deben ser llenados por los nuevos investigadores. Y la replicabilidad es importante
porque de nada me sirve hacer una fantástica investigación, ¿sí? Si no vamos a poder, si no vamos a dar a conocer esa investigación a la comunidad académica. También vamos a encontrar algunas características del investigador. Un investigador tiene que ser curioso, prudente, tiene que saber dudar de todo, ¿sí? Debe tener honestidad intelectual y debe ser muy creativo. Estas características nos van a permitir que como investigadores nosotros podamos llevar a cabo correctamente el proceso. Si nosotros tenemos estas características, vamos nosotros a poder llevar a cabo correctamente ese proceso investigativo. Y otras características, pues, científico, efectivo, ingenioso, depende de qué le toque a usted, incluso asumir, qué rol le toque asumir. Yo tengo, por ejemplo, una compañera, ella hizo una investigación con las FARC en Colombia y a ella le tocó, sí, un poco alinearse a lo que las FARC planteaban para que le den paso y le permitan ser parte de este proceso. Hablábamos también de la ética en la investigación. Y yo les voy a presentar un video. Sí, es un video de unos pocos minutos que me parece que es el más decidor respecto a la ética. Me gusta este video, es un video chévere. Les pido que tomen atención y tomen nota de lo que plantea este docente. Hola de nuevo y bienvenidos a este módulo. ¿Se escuchan? Hoy vamos a empezar con la primera lección de contenido tras la presentación del otro día y como es de rigor, pues hay que empezar. Chicos, ¿están escuchando? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Empezar por clarificar y hay que empezar con una introducción. La pregunta sobre qué es la ética de la investigación, quizás lo primero que nos demanda es preguntar qué entendemos por ética. Hay muchas definiciones de qué es la ética y ustedes pueden buscar muchas, pero yo les recomiendo esta. Esta es la que yo utilizo porque me parece que es bastante clara. La presenta la profesora de la Cortina y tal como ella lo define, la ética es un tipo de saber de los que pretenden orientar la acción humana en un sentido racional en el conjunto de nuestra vida. Es decir, en esencia, la ética de lo que se ocupa es del uso que hacemos de nuestra libertad. Cómo nosotros optamos por hacer una cosa u otra y qué razones tenemos para ello. Ese es el punto clave. La ética es un saber que pretende orientar, que nos da pautas para cómo orientar nuestra libertad. ¿En qué se basan esas pautas? Esas pautas se basan en la razón, en los argumentos, en las buenas razones. Cuando yo hago algo que hay que considera injusto, lo primero que me va a preguntar es ¿por qué haces eso? Pues en investigación esta pregunta es fundamental. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué utilizamos determinados procedimientos? ¿Por qué utilizamos determinados sujetos, determinadas técnicas? ¿Qué impacto tiene eso? Etcétera, etcétera. En este sentido, la ética de lo que se ocupa es de eso, de reflexionar y de cuestionar las razones que tenemos para hacer algo. Pueden ustedes buscar mucha más información y es muy interesante. No tenemos tiempo para profundizar, pero el concepto de ética y todas sus implicaciones está de plena actualidad. En concreto, en el ámbito de la investigación tenemos tres grandes momentos. El primer momento que tenemos aquí es cuando nos cuestionamos la finalidad de la investigación. Es decir, ¿para qué investigamos? Y es muy importante ser claros en la finalidad de la investigación. Claros en los objetivos que perseguimos y en las razones por las que lo perseguimos. Si yo investigo para desarrollar un determinado fármaco, tengo que decir, no, mi objetivo es encontrar determinado componente biológico, determinada, lo que sea, para algo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque en base a esa finalidad podemos evaluar. Si usted me dice, yo voy a investigar para crear un arma de destrucción masiva,
Ya sé que es un ejemplo muy extremo y muy simple, pero es para que se entienda. Entonces, yo juzgaré la finalidad de eso. Si usted está investigando para hacer algo perjudicial, ofensivo, humillante, doloroso, destructivo para el ser humano, pues lo cuestionaremos. Digo, oiga, esto no es aceptable. Por tanto, esa sería la primera cuestión de la evaluación moral del fin de la investigación. ¿Es legítimo lo que usted quiere conseguir con la investigación? Y un segundo aspecto muy importante, este primero no es demasiado grave. Solo ha habido casos muy extremos donde la gente investiga para hacer algo claramente perjudicial, ¿no? Pero sí que es mucho más frecuente el segundo, la sinceridad respecto a los fines de la investigación. Es decir, cuando yo digo que quiero hacer algo, si soy sincero o no. Hemos encontrado fraudes en investigación donde alguien decía que pretendía hacer algo que es positivo, aceptable de lo que usted está diciendo, pero la realidad es que era una estrategia de encubrimiento para otros fines. Aquí podemos poner muchos ejemplos de fines comerciales, pero también de algunos de otros de fines más de impacto social, político o ideológico. Es decir, ¿por qué investigamos lo que investigamos? ¿Cuál es la valoración? ¿Cuál es nuestro fin? Es la primera cuestión. La segunda cuestión, que es tremendamente grave y genera mucha discusión y hemos aprendido bastante a lo largo de la historia, es los medios y los métodos de investigación. Puede darse el caso que nosotros tengamos un buen fin. Digamos, yo quiero encontrar la solución a determinada enfermedad. Sí, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Si resulta que para ver cómo evoluciona determinada enfermedad, lo que estoy haciendo es contagiar a una serie de personas para que sufran esa enfermedad, ver cómo evolucionan y poder estudiarlos, algo que probablemente les sonará, porque ha habido casos dramáticos en la historia que ha ocurrido esto, o el caso más extendido de los experimentos nazis de Mengele, Joseph Mengele, son un ejemplo de esto, un ejemplo extremo, tremendamente negativo, pero es un ejemplo de cómo para conseguir algo que pretendidamente, no en el caso de los nazis, obviamente, pero sí en otros casos puede ser algo legítimo, algo deseable, pero utilizamos unos medios, unas metodologías que no son adecuadas. Este es el caso de las investigaciones en biomedicina, son dramáticas porque aquí hay mucho dolor, pero cuidado, porque en ciencias sociales también nos encontramos problemas de esto, problemas donde utilizamos determinadas metodologías o estrategias o medios de investigación que son muy cuestionables. Para luchar contra esto, contra este tipo de instrumentalización de mala praxis científica, tenemos cantidad de documentos. Les recomiendo que busquen la Declaración de Nuremberg, que como podrán imaginar fue una respuesta a los abusos cometidos por los nazis en la investigación, pero tenemos otros como el informe Belmont o la Declaración de Helsinki que abundan en esta línea. ¿Cuáles son los medios legítimos? ¿Cuáles son los medios que no son legítimos para investigar o para conseguir un fin de investigación? El tercer momento es en la comunicación. Este es un aspecto que tradicionalmente no ha recibido tanta atención, que aparentemente no es tan, aparentemente y realmente no es tan dramático, pero sí que puede haber situaciones realmente importantes. La comunicación es qué resultados de investigación se comunican y cómo se comunican. Lo primero que hay que decir es que cualquier persona que comunique unos resultados de investigación debe tener la pretensión de veracidad. Es decir, ser claro, ser riguroso y que quien recibe esa información sea cierto. Lo que no se puede hacer, y a veces nos lo hemos encontrado, es transmitir unos resultados de investigación con pretensión de engañar. No digo que sean datos falsos, pero digo que la presentación de esos datos pretende engañar, pretende dar una información distorsionada de la realidad. Los resultados de la investigación y, por tanto, la comunicación de esa investigación tiene que ser abierta al escrutinio y al análisis público. Es decir, la investigación, por principio, tiene que ser abierta, tiene que permitir la crítica. Este es el gran potencial del método científico, el estar abierto a la crítica permanente. Por tanto, no se admiten los dogmas. En ciencia y en investigación, abogar por dogmas es no cumplir con las buenas prácticas. Y el último punto es que a la hora de cumplir esos resultados, obviamente hay personas que han invertido tiempo, esfuerzo, y por tanto tienen cierta legitimidad sobre determinados datos, determinados resultados, determinados documentos, etc. Por tanto, en la difusión de la información o de resultados de la investigación, siempre hay que tener muy en cuenta la propiedad de la información y la confidencialidad
de las personas y de los posibles datos o organizaciones que hayan participado ahí, que puedan verse perjudicados si esto se hiciera público. ¿Listo, chicos? Sí. En todo caso, yo les voy a mandar el link del video, si es que quieren volver a verlo, tomen en cuenta esto, ¿sí? Y para la próxima